Ay, mira, no sé qué pasa, que hoy es un día extraño. He salido de casa y me cuesta entrar en todos los sitios. Me ha costado entrar en el autobús, no pasaba por la puerta, en el metro, y yo estoy gordo, pero no tanto. Entonces, no entiendo qué está pasando, que hoy me cuesta entrar en los sitios. Y yo quiero venir, y yo quería venir y predicar y servir a Dios y hacer un montón de cosas. Yo quería hacer deporte por la mañana, pero como que me pesa la espalda, oye. Y yo no sé por qué será, o qué puede ser, que me siento algo diferente, algo que no es normal, y yo quiero hacer cosas, pero como que al- no sé qué será, algo, mira, ¿ves? Es que no entiendo. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Esto es algo gracioso que estamos aquí haciendo, parodiando hoy, pero ¿cuántas veces los cristianos no queremos venir delante de Dios? Tenemos la mejor de las intenciones, queremos hacer un montón de cosas nuevas, pero llevamos cosas a la espalda y, oye, que siento algo raro, oye, que yo quiero venir y seguir a Dios, pero que me cuesta. ¿Entiendes ese sentimiento? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado y me pasa todo el rato. Está dicho que todos traemos maletas, todos traemos mochilas con nosotros. Nuestro bagaje, nuestro pasado, la familia en la que hemos crecido, las cosas que nos han pasado, traumas, heridas, todos traemos algo a la espalda. Y esta no es solo una realidad en la vida, sino también cuando venimos a la iglesia y nos juntamos un montón de personas que todas traen algo a cuestas. Ahora estamos estudiando hechos de los apóstoles en la Biblia, estamos haciendo toda una serie y estamos viendo cómo ellos llegaron a ser una nueva iglesia y tenían que aprender a ser iglesia. Pero igual que nosotros hoy, cada uno venía de un contexto y de un bagaje y tenían que llegar, ponerse todos juntos con lo que traían a cuestas. Y dámosle a Dios que nos dé sabiduría hoy para entender lo que traemos a cuestas y que nosotros podamos manejarlo también como se manejó en este pasaje que vamos a leer hoy. Amén. Vamos a empezar con el primer punto y te lanzo esta pregunta para que vayamos pensando ¿qué traes a cuestas? Esta mañana cuando has salido de casa, probablemente, a no ser que seas un profeta súper espiritual, que lo tiene todo arreglado con Dios, yo no lo soy, probablemente traigas algo contigo. ¿Qué es? Y vamos a estar estudiando Hechos 15 y este es el primer punto. ¿Qué traes contigo? Y ya solo desde el primer versículo del pasaje vemos el kit del problema. Y algunos descendieron de Judea y enseñaron a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, plantando una iglesia, como nosotros en algún momento fuimos una iglesia que estaba empezando y que sigue empezando. Y les está yendo muy bien, la obra está creciendo, muchos se están entregando al Señor, muchos están siguiendo a Jesús, hay vidas cambiadas, pero llegan ciertos hermanos legalistas a tocar las narices, a estropear lo que se está haciendo. Y vienen y dicen a estos creyentes, mira, es que si tú no actúas como actúan los judíos, no puedes acercarte a Dios. Si tú no circuncidas tu prepucio como del pene, como los judíos hacían tradicionalmente para marcar en sus cuerpos que ellos eran distintos, tú no puedes ser salvo ni acercarte a Dios. Si tú no cumples la interminable lista de requisitos de la ley de Moisés que tenían los judíos, tú no puedes acercarte a Dios. Y vienen y quieren estropear la obra que estaban haciendo Pablo y Bernabé entre los no judíos, también llamados gentiles. Vuelve a decir en el versículo 5 de Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, la palabra es clara, habían creído. En este caso hay otros casos en que nos dice eran falsos creyentes que se habían infiltrado porque querían estropear, pero en este caso nos dice habían creído, pero venían de un sitio, venían de la secta de los fariseos, una de las ramas más legalistas, religiosas y tradicionales del judaísmo antiguo. Cumplían cientos de preceptos, ayunaban 2 veces por día, se creían mejor que los demás por todos los ritos que practicaban. Y quieren llegar, imponer sus preceptos a los demás cristianos. Si vosotros queréis seguir a Dios, tiene que ser a nuestra manera. ¿Te suena de algo? Todos venimos con nuestra maleta.
Y no quiero ser malo ni injusto, pero estoy seguro, no quiero incitarte a pecar ni a juzgar, pero estoy seguro de que si llevas un tiempo como yo en la fe, seguro que puedes pensar en alguien que viene de su iglesia, porque además en su iglesia no lo aguantan, y viene y quiere decir aquí cómo hay que hacer las cosas, y él tiene la única respuesta y la única manera de hacer las cosas. Estoy seguro de que todos podemos, que el Señor nos perdone, pensar en alguien así. Y también fuera de la iglesia, todos conocemos a esa persona que sabe todo, que tiene todas las respuestas, pero nadie quiere hablar con él. ¿Te suena? Tenemos que tener cuidado de que las maletas que traemos, las concepciones, las formas de pensar, de hacer las cosas, no se conviertan en un obstáculo para la obra de Dios. Puede ser que tienes la mejor de las intenciones, puede ser que crees que estás en lo cierto, pero al final, queriendo que las cosas se hagan a tu manera y solo a tu manera, lo que estás haciendo es obstaculizar la obra de Dios. Y más nos valdría tener temor, porque el que obstaculiza la obra de Dios, Dios lo quitará de en medio. Y eso es duro. Así que también tenemos que tener cuidado de no perdernos lo que Dios tiene adelante por lo que nosotros llevamos atrás. No sé si te pasa también con esas cargas que muchas veces, como la broma que hacía yo hoy, nos impiden avanzar. Había una obra nueva, en esta iglesia se iba a hacer algo nuevo, pero lo que estaba atrás, ese legalismo, esa forma religiosa de ver las cosas, no dejaba avanzar. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas traes tú en tu espalda hoy que no te dejan avanzar? ¿Quieres cosas nuevas con Dios? ¿Quieres seguirle? Y no hace falta que me digas que las intenciones de tu corazón son buenas, te creo. ¿Sabes por qué? Porque las mías también lo son, pero me pasa exactamente igual. A veces me olvido de rendir la carga a Dios y no permito que lo antiguo deje pasar a lo nuevo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando cada uno viene a la iglesia con lo que traemos, porque aquí hay almas, hay personas que aman a Dios. Nosotros no podemos ser los que dan en la obra de Dios, nosotros no podemos ser los que se salen con la suya. No todo va a ser a nuestra manera. Si en el mundo hay 7.000 millones de personas, eso quiere decir que hay 6.999.999 personas que no piensan como tú. Y entre todas ellas es muy difícil que solo tú tengas la razón. Dice, tenemos que tener cuidado con lo que dejamos que otros carguen sobre nosotros. Estos hermanos dudaron de Pablo y Bernabé. Por esto que vino, estos hermanos legalistas religiosos que les contaron todo eso, dudaron de Pablo y Bernabé, y vamos a ver que les hicieron ir a Jerusalén a consultar a los líderes y a los ancianos porque dudaban. No, a nosotros se nos ha predicado de una manera, pero ahora nos dicen que tenemos que cumplir ritos religiosos, pues si es así, queremos saber. Hicieron un debate tremendo, dudaron de Pablo y Bernabé, dejaron que esos hombres religiosos pusieran una carga sobre sus hombros que Dios no estaba poniendo. ¿Sabes el problema? El problema es que Dios no estaba pidiendo que los no judíos se convirtiesen en judíos. Y ese es un problema que muchas veces tenemos en la iglesia. Dios no está pidiendo que la gente venga de fuera y se convierta en nuestra cultura de iglesia, que se convierta en nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las reuniones. Dios no estaba buscando que los no judíos se convirtiesen en judíos. Dios estaba buscando que los pecadores se convirtieran en hijos de Dios. Y eso es muy diferente. Tú no estás aquí para convertirte en una cultura evangélica ni en una cultura americana, latinoamericana, española de hacer las cosas. Tú estás aquí para convertirte en un hijo de Dios. Así que cuando venga gente y te diga que tienes que cargar cosas de tu pasado, pueden ser muchas cosas, heridas familiares, pueden ser dolores, pueden ser formas de pensamiento, doctrinas, y las quieran imponer sobre ti. Recuerda, tú solo necesitas llevar contigo lo que Dios quiere que lleves. No dejes que otras personas pongan cargas que Dios no está pidiendo. Y si pasamos al segundo punto, si el primero era ¿qué estás cargando? El segundo punto sería déjaselo a Dios, déjalo en manos de Dios. ¿Cómo podemos empezar a ver la mano de Dios actuando sobre nuestras cargas y especialmente en esas diferencias? Cuando todos traemos nuestro bagaje y nos juntamos y hay roces, ¿cómo podemos empezar a ver la mano de Dios obrando en eso? Dicen los versículos del 2 al 4. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé
y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esa cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos informaron de todo lo que se había hecho con ellos. Imagínate la situación, ¿no? Que tú estás plantando una iglesia, tú estás haciendo una obra entre gente que no conoce al Señor, Dios te está bendiciendo, Dios te está aprobando, todo va genial, pero viene alguien a fastidiarla. Y esas personas que tú amabas, que eran tus hermanos, te ponen en duda. ¡Qué dolor! Yo me sentiría hecho polvo, yo me sentiría destrozado. Y ahora te toca salir y viajar miles de kilómetros a pie o a mulo, en aquella época no ibas en tren, y te toca ir a Jerusalén para rendir cuentas a los ancianos y a los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, y te expones a que ellos te digan lo que tienes que hacer. Qué situación tan dura para Pablo y para Bernabé. Así que el primer punto, tenemos que ser humildes. Pablo y Bernabé eran los líderes, podrían haber armado un revuelo seguramente, una discusión y echado a aquellos legalistas a patadas y decir, nosotros os predicamos y aquí mandamos. Pero el siervo de Dios no sirve así. No sirve como por enseñorearse, sino con humildad. Y ellos tuvieron que salir e ir a Jerusalén y rendir cuentas a los ancianos. Entonces, primero, tanto en nuestra vida como en la iglesia, nos hace falta mucha humildad. La humildad de verdad que es una virtud en decadencia. Y una vez lo dije, la unidad nos costará el orgullo. La unidad, lo dije en una predicación, la unidad nos costará el orgullo. ¿Estás listo para darlo? Hay muchas personas que no, y por eso a veces las cosas salen como salen. Y somos personas y fallamos, yo el primero. Tenemos que ser humildes porque no tenemos todas las respuestas. Yo no sé todo y yo fallo. Y además, déjame decirte, somos parciales. Por mucho que tú quieras creer que sabes todos los detalles y todos los datos, que eres justo y que tienes la mejor de las intenciones por buscar a Dios, somos parciales. Somos como ese árbitro que cuando se juega el clásico, ¿no? Madrid-Barcelona, es de un partido de otro. Y no le pita las faltas a uno, pero se las pita al otro. Y cuando hubo penalti, uy, es que no estaba mirando. Yo como no estaba mirando, no lo puedo pitar. Somos parciales, aunque creamos que no lo somos. Entonces tenemos que volver a Dios como esa figura del árbitro bueno. Imagínate un árbitro omnipotente y omnipresente. Imagínate un árbitro al que no se le escapa nada, que ve todo, que siempre es bueno y que siempre es justo. Sería el terror de los equipos de fútbol. Nadie querría jugar con él, ¿verdad? Pero Dios es ese buen árbitro para nosotros, que sabe la mejor de las circunstancias, sabe cuándo hay falta, sabe cómo arreglar la situación. Él es el único árbitro justo. Entonces es suficientemente humilde para dejar que el que arbitre sea Dios, porque tú no tienes todos los datos. Deja que el árbitro sea Dios. Segundo lugar, honra a las autoridades que Dios pone. Nos recuerda Proverbios 24, versículo 6, que en la multitud de consejeros está la victoria. Está hablando de una guerra en este contexto. Y le está diciendo a quien tiene que tomar las decisiones, mira que no te creas que sabes todo, mira que no te creas que tú tienes todos los datos de la batalla. Ten un buen equipo de consejeros que saben, que tienen experiencia, que pueden administrar, que te pueden aconsejar. En la multitud de consejeros llega la victoria. Y para nosotros pasa igual. Realmente, pensemos, Pablo era un apóstol que había sido nombrado por Jesucristo. Jesucristo resucitado se le había aparecido. Pablo no era como el resto de apóstoles. Pablo fue el 13º apóstol, el de los no judíos, un puesto especial para expandir el evangelio a todos, y él no estuvo con el Señor en vida, y aún así el Señor se le apareció y lo llamó para ser apóstol, la única excepción, aparte de los 12 y de Matías, que fue nombrado para suceder a Judas. Pablo
Era un tipo que había estudiado con los mejores maestros religiosos de la época, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba... El tío era una máquina. Si alguien tenía opciones para defenderse y para decir yo tengo autoridad, era él. Pero aún así decide someterse al consenso, decide respetar la unidad de la iglesia y decide ponerse en manos de los líderes de Jerusalén. Otra vez más, qué gran humildad la de Pablo. Y nosotros la necesitamos también. Perdóname que te diga hoy, me lo digo a mí mismo, pero si tú vienes y todos los pastores, los diáconos de la iglesia, todas las personas que sirven, están buscando de Dios y haciendo las cosas bien, porque es verdad que si no las están haciendo bien, se equivocan, pero si las están haciendo bien y todos tienen un consenso y tú eres el único que piensa diferente, plantéate que a lo mejor el problema no son las otras 999 personas. Es que dicen que soy un borde siempre, no entiendo por qué, los muy asquerosos y miserables. Pero a veces somos así. A veces somos así. No entiendo por qué dicen que yo soy tacaño, si me he gastado 20 céntimos esta semana. Lo que me ha costado. Lo esfuerzo. Tenemos que abrir nuestro prisma un poquito para ver cómo Dios ve las cosas y consultar a las autoridades. Consultar al consenso de los hermanos. Ahí hay humildad también. Y si una iglesia tiene una visión y un sentir de Dios y Dios está poniendo algo en su camino y Dios a ti no te pone en el mismo porque puede pasar, pues no vengas a fastidiarles. Ve a una iglesia que tenga la visión que tú tienes, perdón que lo diga así, pero ve a una iglesia que tenga la misma visión, que no sea piedra de conflicto, sino que todos tiréis en el mismo sentido, en la carreta, ¿no? Bueno, y aún si pasase que de verdad todos están equivocados y tú tienes una palabra de Dios, una revelación de Dios, que es verdad que estás en lo cierto y el liderazgo se ha equivocado, porque mira, somos humanos y esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Yo las he visto. Aun si pasase, deja que sea Dios quien ponga las cosas en su sitio. Deja que sea Dios quien actúe. Dice Salmo 37, versículos del 1 al 6. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad, porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando pasen esas cosas, Dios es el árbitro justo. Déjale que Él tome el lugar, déjale esa carga que tú traes, esa cosa que otros hay un conflicto, lo que sea, deja que sea Dios quien lo arregle. Porque nosotros no llegamos a todo. Ten fe en que ponga su mano. Mira, esta semana yo andaba esperando una figura de mi regalo de Reyes. Una figura japonesa, extremadamente rara para mi colección, difícil de encontrar. Y va una empresa de paquetería, que no voy a decir en internet para que no nos demanden, que empieza por M, y va y me lo pierdo. Y es que, aunque me devuelvan el dinero, no me puedo comprar otro. No hay otro para comprarlo. Y me ha llegado después de Reyes. Eso cabrea. Que yo llamo media hora, 45 minutos, una mañana perdido con esa gente, tratando de dialogar, y al final, ay Señor, es un trozo de plástico, sí, hablando con el Señor en mi tiempo devocional. Lo material no es lo importante, Señor, tú tienes cosas grandes, te lo entrego, hágase tu voluntad. Y Dios me estaba diciendo, déjamelo a mí, aunque sea una tontería de plástico, déjamelo a mí. Para en las cosas pequeñas, de verdad también. Y esa fue mi oración, Señor, pues te lo entrego, me olvido. Adivina qué pasó al día siguiente. ¡Din, din! Su paquete. De verdad que la fe no es solo para esas cosas grandes y tremebundas. La fe obra en todo. Dios tiene misericordia de nosotros hasta en las pequeñeces. Y si es de un conflicto con personas, mira, hubo una vez, yo tenía un líder, Señor me perdone, y a mí me tocó estar bajo un líder terrible, el peor que he tenido. Lo pasé muy mal. Un año sirviendo con él, pasé muy mal. Y yo andaba, pero enrabietado con él, ¿eh? De verdad. Yo en mi vida me he encendido así con alguien de la iglesia. Pero yo estaba
pero llenándome de rabia y pasándolo mal, y yo, Señor, es que hace un mal trabajo, ¿cómo no? Que Señor, y este pastor de la iglesia que no le llama la atención y se lo digo, y en fin, yo no entiendo. Bien, el Señor me habló por medio del pasaje en que Saúl estaba buscando matar a David. Saúl era el antiguo rey y David iba a ser el nuevo, entonces Saúl lo quería matar. Y David estaba escondido en una cueva. Y Saúl, buscándolo por el desierto para matarlo, pues como iba con su ejército, le dieron ganas de hacer de vientre y se metió a la cueva para que el ejército no lo viese. ¿Adivina quién estaba escondido en la cueva? David. Y mientras Saúl estaba ahí, a esa persona con los pantalones bajados, David tenía un cuchillo. Y David vino por detrás. ¿Sabéis lo que pasó en esa historia? Pues no lo mató. Agarró un trozo de la túnica y lo cortó. Y se retiró. Y cuando tuvo que decir por qué, dijo, porque es el Señor quien lo ha ungido, es el Señor quien lo ha puesto. No ponga yo mi mano sobre quien Dios ha puesto. Que Dios se ocupe. Y no sé si sabes el final de Saúl, pero Saúl tuvo una mala muerte. Por terco, y no porque Dios lo quería hacer eso, pero por terco y por cabezón y por hacer las cosas mal, Saúl tuvo una mala muerte. Dios se ocupó. Y Dios me habló muy fuerte con ese pasaje. Kevin, deja que sea yo quien me ocupe. Mira, a mí me costó una de humildad y una de ponerme bajo la autoridad de ese líder por un año. A día de hoy, que el Señor me perdone, todo lo que he aprendido de él es lo que no se debe hacer. Lo siento, pero me ha servido, ¿eh? Ahora pienso muchas cosas. No se debe hacer. Bueno, adivina qué pasó después con él. ¿Qué pasó? ¿Siguió? ¿Siguió allí? No. Dios se ocupó de quitarlo. Dios se ocupó de quitarlo del ministerio. Yo no tuve que vengarme, yo no tuve que hacer nada. Yo no tuve que pelearme con más pastores ni nada para que le revisaran. Él solo cayó, Dios lo quitó. Pues es así. Cuando vengan esos problemas, cuando vengan esas cargas, cuando vengan esas injusticias, esos roces con gente, sé humilde, honra a las autoridades que Dios pone y deja que Dios sea quien actúe. Déjale, porque Dios de verdad que no es injusto. Si a alguien le desagrada más la injusticia que a ti, es a Dios. Déjale que ponga las cosas en su lugar. Pero eso también va a requerir de ti que tú digas delante del Señor, Señor, si yo soy quien está equivocado, corrígeme. Y eso requiere mucha valentía y mucha humildad. Y en tercer lugar, vamos a ver qué pasó con esta situación cuando Pablo y Bernabé fueron ante el Consejo de Jerusalén y dejaron la situación a los pies de los apóstoles, fueron humildes. Dicen así los versículos del 6 al 11. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles, es decir, los no judíos, oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Pedro era un judío criado como tal, y Pedro tuvo muchos problemas para aceptar a los no judíos en la fe, como ya hemos visto en algunos capítulos anteriores de Hechos. Pero el Señor le habló y le dijo, Pedro, no hay distinción de personas. Las personas no son salvos por su religión, por su contexto, por su cultura, por sus méritos. Las personas son salvas por mi gracia y por la fe en Jesucristo. Y esto transformó a Pedro. Pedro empezó a aceptar a los no judíos. Así que ahora, cuando vienen ante el concilio, Pablo y Bernabé, Pedro les recuerda a los judíos, hermanos, acordaos de lo que hizo Dios, acordaos de cómo no es por los méritos, no es por lo que tenemos, no es por ser judíos. Dios acepta a las personas por su corazón generoso cuando creen. Para nosotros pasa igual. Tú no puedes salvarte por ti mismo. Lo siento, eso de la autoayuda moderna es como tratar de sacarse de un pozo tirándote de los pelos. Mira la esperanza que yo tendría. Ninguna, ¿verdad?
Sacarte de un pozo tirándote tú de los pelos, yo tengo menos esperanza aún que tú, pero no se puede. No se puede. No se puede y pasa igual. Tú no vas a poder solucionar todas las cargas de tu vida. Ni siquiera vas a tener la capacidad emocional, psicológica de quitártelas. Tú no puedes solucionar todos los problemas relacionales con personas. Tú no puedes discutir todas las doctrinas. Tú no puedes llevarte bien con todo el mundo en la iglesia, ni siquiera. Pero mira, podemos ir a Cristo y podemos darle nuestra carga, depositando nuestra fe en aquel que lo puede todo y que nos ama en todo, y dejar que Él sea quien marca una diferencia. Porque mira lo que dice que había. Había gracia del Señor Jesús, de la misma manera para unos que para otros. Y eso era lo que traía la salvación. Y yo sé que los protestantes hablamos mucho de este pasaje y lo repetimos infinitas veces, pero no nos lo terminamos de creer. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y lo sabemos, pero llega el lunes y otra vez más pensamos que agradamos más a Dios en los días que lo hacemos mejor y que Él está menos en nuestro favor en los días en que lo hacemos peor. Pensamos que los días en que todo es bonito y tenemos méritos, Dios está con nosotros y los días que fallamos estamos solos. No. Los días que fallamos, Dios está con nosotros. Los días que hay méritos, Dios está con nosotros. No es por tu mérito, no es por tu capacidad, no es por lo bonito y guapo que eres, lo siento. No es por el pelo hermoso que tienes, ni la forma fitness, escultural. Es por cómo te ve Dios, por la gracia de Dios. Una gracia que puede tomar tu carga, la que sea que traigas, y transformarla en misericordiosa aceptación y salvación de Dios para tu vida. En marcar una diferencia. Y a continuación entró en el debate el apóstol Jacob, que dicen que era el hermano terrenal por parte de María del Señor. Dice así, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme hermanos, Simón, es decir Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Y aquí hay un paréntesis en que cita un texto del Antiguo Testamento largo, ¿vale? Que no lo vamos a leer porque ya veo que os estoy durmiendo. Perdón, es broma. El otro día me pasaba a mí la gripe pega fuerte. Y sigue diciendo en los versículos 19, por tanto, Jacob hablando, por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Es decir, la intervención del apóstol Jacobo. Tres cositas que podemos ver aquí. Primera, hay cosas que no son negociables. El apóstol Jacobo dice, no pongamos problemas a los no judíos que se unen a la fe, pero sí hay cosas que no son negociables. Dice, digámosles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Por qué? Porque estas cuatro cosas tenían que ver con la pureza del ser humano. Los judíos veían el mundo como que tú, por medio de esas cosas, fornicación, tomar sangre, animales ahogados y rescatarlos para comértelos, o cosas que habían sido ofrecidas a los ídolos, a dioses paganos, y luego tú lo rescatabas y te lo comías. Ellos creían que eso realmente dañaba tu pureza para acercarte a Dios. Si sí o si no, si se puede comer morcilla o no, porque sangre, mira, te lo dejo como una cuestión personal. Yo no voy a entrar en eso, ¿vale? Yo tengo la suerte de que no me gusta, entonces no me veo en un debate con eso. Pero sí quiero que entiendas que estas cosas eran especialmente asquerosas para los judíos. Estas eran cosas que al judío le resultaban repugnantes. Entonces, si los no judíos hubiesen estado haciendo estas cosas, la unión no hubiese sido probable. Porque el judío jamás va a estar a gusto contigo si estás en fornicación, comiendo animales ahogados, animales de los ídolos y sangre. Jamás. Entonces hay cosas que no son negociables. Como dije antes, la unidad nos costará el orgullo.
Así que había cosas que no podían hacer, no todo está permitido. En vistas, en aras del bien de la iglesia, en aras del plan de Dios, no todo está permitido. Y es igual para ti, la gracia de Dios es liberadora, pero no puedes hacer todo lo que quieres, lo siento. No puedes hacer cosas que son pecado para Dios, cosas que dañan la iglesia, aunque hay gracia. No se puede. Sí hay límites y tenemos que ser muy humildes para aceptarlos. En segundo lugar, no todo tiene el mismo peso. Mira, esto es algo que yo he aprendido con los años, poquitos años que llevo sirviendo. Hay que aprender bien qué batallas merecen la pena ser peleadas. Yo, porque no se predican herejías, me peleo. Pero porque toquemos una canción u otra, porque las sillas estén colocadas de una manera u otra. Yo no hago una pelea de eso en la iglesia. El color de las cortinas. Hermanos, pongan las cortinas del color que quieran, a mí. Hay que saber bien qué batallas peleamos. Y Jacobo aquí sabe bien qué batallas pelear. Dice, mira, a Moisés ya hay quien lo predique todos los sábados en las sinagogas. El que quiera de Moisés, que vaya a la sinagoga. Si no hay problema, que vaya. Pero lo prioritario no es Moisés, lo prioritario es Cristo. A quien nosotros predicamos es a Cristo. Y en la iglesia pasa igual. Tienes que entender cuando vengas, no todo va a ser a tu medida, no todo va a ser como nosotros queremos, y a lo mejor el color de algo no te gusta, o la forma en que se posiciona, o la manera... ¿Qué más da? ¿Qué más da? Tenemos a Cristo en común, tenemos los puntos más importantes de la fe. Estamos respetando la palabra de Dios, podemos estar de acuerdo sobre las cosas más importantes de la fe, sobre la salvación por gracia por medio de Jesús, la Trinidad, el bautismo de creyentes. Hay muchos más ejemplos. ¿Podemos estar de acuerdo sobre eso? Pues ¿qué más da que las cortinas sean moradas o sean azules? Perdona a tu hermano y acepta que las personas son diferentes en la iglesia. Bien. Y por último, debemos vivir de una manera que agrada a Dios, pero no hacer la fe más costosa de lo necesario. Mira, hay muchas cosas en la iglesia, en la fe, en nuestras exigencias, que somos nosotros, que no es Dios. Que si no se hace perfecto, es que si no es de esta manera, es que si yo no cumplo esto, entonces yo no me veo a mí mismo como que... ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Sabes lo que he descubierto? Muchas veces Dios nos pide menos de lo que nos pedimos nosotros. Creemos en un Dios exigente, creemos en un Dios que está esperando desde la nube para lanzarnos un rayo cuando nos equivocamos. Pero muchas veces Dios nos trata mejor de como nos tratamos nosotros. Dios es más generoso con nosotros de lo que nosotros lo somos. Entonces, no hagas la fe, tu vida, más complicado de lo necesario cargando miles de cosas que Dios no te pide. Estás cargando con cosas de tu pasado, de heridas, de no perdonar, de doctrinas, de que el otro piensa, de que tú piensas, de que no te hacen falta. Carga solo aquello que Dios te está pidiendo. Dice Mateo 11, 28 al 30, como bien nos recordaba hoy Sara, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para el alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El yugo era lo que se le ponía a los bueyes en el cuello para que tirasen del carro. Y nosotros estamos tirando de nuestros carros solos. Pero Jesús dice, no, ven y ponte conmigo, en mi yugo, y deja que yo tire contigo del carro. Y vas a notar la diferencia. Vas a notar la diferencia. De verdad, Dios no está esperando a ser tan malo con nosotros y tan exigente. Dios está deseando hacer una obra de gracia en tu vida y en la mía y liberarnos. Darnos la libertad de vivir todo lo que Él tiene para nosotros, haciendo las cosas bien, eso sí. Pero la libertad de todo lo que Él tiene para nosotros. Y 4, deja que sea Dios quien te honre y te sorprenda. El resultado de todo esto, de los apóstoles discutiendo el concilio en Jerusalén, fue enviar una carta. Enviaron una carta con Bernabé y con Pablo que decía lo siguiente: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Y enviaron una carta con ellos que decía lo siguiente:
los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son los gentiles. Saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres y enviarlos con vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, amados, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán de las mismas cosas. Es decir, el resultado de someterse a este consejo no fue que el consejo los machacó y los obligó a hacer cosas que no estaban de acuerdo. Ese consejo los apoyó, los guió y mandó una carta diciendo: esos que os han perturbado están mal, Pablo y Bernabé están bien, nos son amados, les aprobamos, les respaldamos. Y Dios puso otra vez a Pablo y a Bernabé en su sitio, con honra, porque se sometieron, porque dejaron que fuese Dios quien decidiese. Así que Dios se aseguró de honrar a Pablo y a Bernabé y les honró y les fortaleció en su ministerio, todo creció aún más. Deja que sea Dios quien te sorprenda. Cuando tengas esas situaciones, cuando te pongas en duda, hay una promesa en la Biblia que nunca falla, de verdad, que está muchísimas veces, en muchos pasajes. Dice: el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y no falla. Deja que sea Dios quien pone las cosas en su sitio y te sorprenda. Conclusión. Todos traemos algo a cuestas. Todos. Yo no sé qué traes tú, qué es lo que cargas. No sé qué es lo que cargas hoy, pero he aprendido en mi propia experiencia y con mis propias cargas que no merece la pena llevarlo. Dáselo a Jesús. Deja de cargar con eso que te impide avanzar con Dios, con ese bagaje que no deja que la obra de Dios sea hecha en tu vida. Suéltalo y persigue a Jesús, porque lo que Dios tiene es mejor. Entrégalo a Dios con humildad, estando bien con la iglesia y confiando en que Dios se ocupa. Deja que sea Dios quien arbitre. Recibe la gracia liberadora. El yugo de Jesús es ligero. De verdad, tu vida, todos tus problemas, todas esas cosas que te preocupan, que traes, puedes traerlo hoy al Señor Jesús, el que murió en una cruz por ti y por mí, para salvarnos de nuestro pecado. Y mira, si venció la muerte, si venció el pecado, cuéntame qué hay que no pueda vencer en nuestras vidas, qué hay que se le escape. Claro que está sensible a tu situación, claro que te va a ayudar. Descansa en Jesús, ríndete en Jesús, entrégale tu vida a Jesús con fe, entrégale tu carga y deja que Él marque una diferencia. Si lo anterior no ha funcionado, ¿por qué seguir insistiendo? Si llevas 40 años haciendo las cosas de la misma manera, o 30 o 20, y te sigue saliendo igual, ¿por qué te empeñas? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no darle tu carga a Dios? ¿Por qué no te dejas ser transformado? Entrégate a Jesús y cambia tu carga por su yugo, que es fácil y ligero. Y te comparto este versículo que Dios me ha dado a mí sobre este tema de manera personal, como una promesa, como una certeza de fe. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él es el que va a poner en su sitio las cosas de tu vida. Yo no sé lo que traes a cuestas hoy, pero sé quién puede librarte de esa karma. Jesús. Solo tienes que hacer una oración con fe y cuando salgas de aquí, creer de verdad que Él la tiene. Vive diferente. No la sueltes ahora y cuando salgas por la puerta la vuelvas a coger. Solo dásela y créelo con fe. Cuando salgas, voy a vivir diferente con Jesús. Vamos a hacer una oración. Señor, venimos delante de ti, cada uno con nuestra carga. Yo te pido por el corazón de cada uno de los que está aquí, Señor, tú sabes lo que traemos. Ayúdanos a tomar un paso de fe ahora, Señor, por creer en ti, en primer lugar. Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su corazón, porque somos humanos, Señor, porque a veces nos cuesta, yo te pido que nos ayudes a hacerlo ahora, Señor. Danos fe para entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos y creer, Señor, que tú eres bueno para nuestras vidas, que tú eres quien nos salva. Te entregamos nuestras vidas, Señor Jesús. Ponte en primer lugar. Creemos en ti. Creemos en lo que has hecho en la cruz. Creemos que eres el Hijo de Dios. Creemos que has resucitado.
Y ese poder, Señor, queremos que pueda traer una diferencia en nuestras vidas. Te pido por la carga que cada uno trae aquí, que la pueda depositar a tus pies con fe, Señor, y dejarla. Y a partir de ahora, Señor, no volver a cogerla cuando salimos, sino dejarla cada día postrada a ti, Señor, y caminar de tu mano, caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a tomar esta decisión en nuestro corazón con fe. Te lo entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.